Hola chicos, estamos aquí en un nuevo episodio para el segundo episodio de nuestro podcast para este canal de La Tierra de Vida. Estuve preparando un podcast con mi mamá, pero no he podido editarlo porque es muy largo y creímos que debíamos volverlo a grabar. Pero estaba grabando aquí en este parque y pensé, bueno, podemos grabar un episodio para el podcast. Y por cierto, pues tengo aquí la guitarra y es porque estaba grabando una sesión de adoración, la cual van a poder escuchar, y les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan y lo escuchen si Dios les permite y tengan un momento de adoración con Él. Yo me preguntaba, una de las cosas que yo me preguntaba era, ¿para qué, Señor? ¿Por qué quieres que toque, que agarre mi guitarra y que agarre un micrófono o que me grabe tocando y lo suba al internet? O sea, no me entraba. No quiero que la gente me vea. Esto es algo íntimo. No quiero que la gente piense que yo quiero ganar cualquier cosa haciendo esto. Y ayer entendí, cuando veía a Marcos Bonet y a los de todo su equipo, que la razón por la cual se suben las cosas es porque en el internet hay una guerra. En el internet hay una batalla por la atención de los jóvenes de hoy en día. Y si los hijos de Dios no tomamos un lugar en esa batalla, Satanás simplemente va a arrasar con los hijos de Dios, que son los más débiles, para robar su atención, para meterlos en pornografía, en apuestas en línea, en muchas cosas horribles de las cuales yo hice parte. Por ende, creo que tengo la autoridad para decir que estas cosas te consumen. A pesar de que tú seas un hijo de Dios, de que creas que estás siguiendo al Señor Jesús, estas cosas son una herramienta de Satanás que te consumen. Y ahora que veo cómo el cuerpo de Cristo se ha metido en las redes sociales, entiendo que es para contrarrestar el efecto que Satanás ha tenido en las redes. Entonces, si Dios me permite subir esta sesión de adoración, te invito a escucharla, amigo y amiga. Por otro lado, estoy aquí en un lugar hermoso donde me encantaba venir a correr, un parque, un sendero ecológico, como se diría en Colombia. Y he notado que mi acento ha cambiado. Los que me escuchan probablemente piensan que estoy hablando de un tipo de mexicano. Cuando canto digo yo y digo señor. Y creo que he pasado tanto tiempo fuera de Colombia y tanto tiempo escuchando prédicas de Lucas Consley y prédicas de Benji Núñez que he adquirido. Cuando hablo, me da pena decir esto, pero cuando hablo he adquirido algunas muletillas, puedes decir, que usan los mexicanos y los argentinos. Pero está bien, espero no te preocupe ni te ofenda. Ahorita pasó una señora mientras yo estaba tocando y me asustó un poquito, pero está bien. Sabes, quiero hablarte del miedo. Quiero hablarte de cómo el miedo ha estado arruinando nuestra vida. Y quiero hablarte cómo podemos comenzar a destruirlo en tu vida. ¿Sabes? Que no es algo de nosotros, no es algo que nosotros podamos hacer. No es algo que sea como mérito de JP o mérito tuyo o mérito de esta 3 pasos para vencer el miedo, sino es Jesús. Jesús lo va a hacer. Jesús lo prometió y lo va a hacer. Jesús dijo aquí 365 veces, dijo no temas, una vez por cada día del año, y quizás es porque Él sabía que íbamos a tener miedo. Pero vamos a trabajar en ello para que entendamos
contra qué estamos luchando, para que sepamos qué quiere hacer Jesús con esto y para que cada vez vivamos más en la autoridad del cuerpo de Cristo sin temor, en libertad y sin temor. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante, y es que el miedo no es solamente una emoción. ¿Sí? El miedo es un gobierno de maldad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el miedo, el temor, está directamente relacionado con Satanás y sus demonios que intentan poner mentiras en nuestra vida. Y el miedo es una emoción, una reacción a esas mentiras de Satanás. Entonces, hello. How are you? Good, how are you? Good. Recording music? I was, yeah. Oh, sorry. No problem. It doesn't matter, no problem. Entonces, el miedo es una reacción, es una emoción que tu cuerpo siente, que viene de un gobierno de maldad de Satanás que intenta poner mentiras sobre ti. Así que viene de un gobierno de tinieblas, pero no es solamente la emoción, es el conjunto de todo este mover espiritual, ¿sí? Que llamémoslo miedo. Ahora, lo que tú sientes en tu cuerpo no siempre es miedo, ¿sí? Hay etapas por las cuales tu cuerpo procesa sentimientos, palabras que puede llevar al miedo si tú crees en esa mentira. Entonces, cuando Adán y Eva se escondieron entre las ramas, así como yo estoy escondido ahora, es porque dijeron: tuve miedo y me escondí. Pero oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. O sea que el oír la voz del Señor produjo miedo y eso hizo que se escondieran. Pero, sin embargo, esto viene de un mover espiritual de la serpiente. La serpiente mintió, Eva codició, creyó una mentira y esto produjo emociones en su cuerpo que ahora tenía una naturaleza muerta, caída, que en su cuerpo hoy en día conocemos y llamamos miedo. Y dijeron: tuve miedo y me escondí. Así que cuando logramos comprender esto, vamos a tener que identificar en nuestro cuerpo emociones, sentimientos que están viniendo, que están relacionados con esa iniciación a sentir miedo. Entonces, pasa algo, ¿sí? Viene Satanás y te dice una mentira. La raíz principal de por qué se causa en nosotros miedo es porque tuvimos o estamos teniendo más conversaciones con las mentiras de Satanás que con Dios. Y esa es la raíz. La raíz es que comenzaste a creer algo que era una mentira más que a la verdad de Dios. Entonces te voy a dar un ejemplo y quiero que tú lo relaciones con algo en tu vida en lo que el pecado causa miedo. ¿Ok? Imagina a Adán y Eva en el jardín, donde sabían que no debían comer porque era un mandamiento de Dios, pero Eva se olvidó muy bien cómo era el mandamiento, y llega la serpiente y le dice: mira, come, y Eva codicia el fruto y se lo come. Y luego cuando se lo come, dijo que sus ojos fueron abiertos, dice que sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Y al ver que estaban desnudos, comenzaron a cubrirse. Y es porque creyeron en algo que en realidad nunca se supone que debía estar ahí. Así que el proceso
fue como, ok, comí esto y ahora estoy desnudo. ¿Cómo? Nunca antes se habían pasado por su cabeza que estaban desnudos. Pero entonces, luego oyeron la voz de Dios y su cuerpo comenzó a sentir una sensación o una emoción que todos sentimos cuando oímos la voz de Dios o cuando oímos la voz de alguien que amamos. Y comenzó a pensar, lo arruiné todo. Dios me va a matar, Dios me va a matar, porque Dios me va a castigar, lo super arruiné y tengo que esconderme, entonces me tapo con las hojas. Y entonces es un proceso donde las emociones que sentimos en nuestro cuerpo comienzan a llevarnos por un rumbo de mentira hasta sentirnos encapsulados en el miedo. Y ahora lo que tenemos que hacer para comenzar a trabajar, a destruir, que el Señor comience a destruir el miedo en nuestras vidas, es, Señor, ¿qué mentiras creí? ¿Qué mentiras comí? Que hacen que yo me sienta así respecto a ti, respecto a que tú me vas a castigar, respecto a que tú me vas a desechar, respecto a que las cosas van a ir mal en mi vida, que las cosas van a ir de mal en peor, de que siempre algo malo va a pasar. Sí, eso produce el miedo. Entonces, ¿qué le creía a Satanás, Señor? Sigo predicando como Benji. Voy a intentar hacer un acento más neutral. ¿Qué le creía a Satanás, Señor? Que hace que en mí se produzca esta emoción que entra en mí y yo comienzo a irme en una bola de emociones, a sentir miedo y a esconderme de la presencia del Señor. Entonces, eso es lo que hace el miedo. Ahora imagínate que has tenido un llamado del Señor y decidiste no seguirlo. Nos pasa a todo el mundo. Todos somos Jonás. Dios, todos somos Jonás. No es que solo te esté pasando a ti, me pasó a mí, amigo. Tú tienes un llamado del Señor y decidiste no seguirlo. Porque te dio pavor seguirlo, porque creíste que era en tus fuerzas que tenías que cumplirlo, pero no sabías que era el Señor el que se iba a encargar de cumplir ese llamado en ti. Entonces el orgullo codicia la oportunidad de no seguir el camino del Señor. Sí, entonces el Señor dice, ven por acá, y Satanás te dice, ven por acá, y tú miras y codicias ese camino y comienzas a andar por ahí, y ahora te das cuenta que estás caminando un poquito diferente a lo que el Señor te llamó, y tu cuerpo empieza a sentir como la incomodidad. Y entonces Satanás te comienza a decir, te vas a morir, el Señor te va a desechar. ¿Por qué hiciste arroz y no lentejas? Y porque Satanás quiere engañarte, y tú comienzas, como creíste ya una mentira, comienzas a creer la otra, y como te desconectaste del camino que el Señor quería que andaras, su voz se hizo lejana, y cuando Él te comenzó a llamar, Samuel, Samuel, Juan Pablo, Jeremías, Linda, Israel, Abigail, cuando el Señor te comienza a llamar y tú dices, es el Señor, y como el Satanás te ha estado diciendo, el Señor te va a matar, pues el Señor ya no te ama, te va a desechar, o todo va a ir mal, tú escuchas su voz y sientes miedo porque crees que Dios va a hacer algo malo contigo. Y te olvidaste de todas las palabras que han estado aquí, te olvidaste de la relación que has tenido con Él, te olvidaste de las noches largas donde tú le adorabas, donde Él te decía, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, nunca me voy a apartar de ti, tú eres mi hijo y yo te creé para que estés eternamente conmigo. Pero todas esas palabras las olvidaste porque le creíste más un poquito a Satanás en algo, y eso te llevó en una ola de emociones que te hizo sentir miedo, y ahora estás alejado de la voz del Señor porque crees que la voz del Señor te va a consumir. Y sí, la voz del Señor te va a consumir, pero no para mal. La voz del Señor te quiere consumir por dentro para quemar toda la carne que cayó, toda la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que quiere consumir. Pero déjame decirte, amigo mío, tu espíritu, tu alma va a morar eternamente con el Señor porque eres su hijo y para eso te creó.
Y cuando entiendes eso, es como, bueno, Señor, no importa, suframos lo que tengamos que sufrir en esta carne, pero sin miedo, porque yo entiendo que tú quieres estar conmigo eternamente. Así que paso número 1, comencemos a identificar qué mentiras creímos y llevémoslas delante de Dios. Señor, ¿cómo quieres redefinir esto que yo creí? ¿Qué es esto que yo creí que me hace sentir tanto miedo? ¿Y cómo lo ves tú, Señor? ¿Sabes? En vez de huir de su voz, comienza a correr a su voz. Aleluya, gloria a Dios. Señor, ponemos todos nuestros miedos a tus pies. Ponemos nuestros temores ante ti. Te pedimos que nos sanes, Jesús. Perdónanos por habernos desviado. Queremos volver a caminar el camino de la vida que tú has puesto delante de nosotros. Que el Señor te bendiga y sigamos combatiendo esta lucha hasta que Cristo venga. Y déjame decirte algo antes de que nos vayamos. Nuestra vida aquí no tiene que ser aburrida siempre. Sí, vamos a pasar por dificultades, pero también la Biblia nos dice que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que debemos creer que cosas difíciles vamos a pasar, pero también debemos creer que vamos a ir de gloria y en victoria. Y la gloria y la victoria es algo que debe llenarnos de gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. En nombre de Jesús, amén. Shalom, un abrazo. Woohoo! We finished! Wow, this has been recording for like 2 hours. Esto estaba grabando por 2 horas. Ta-da! This is the little park. Bye bye. Shalom.